La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven a través del Facebook y el YouTube, sean bienvenidos a la consideración del tema en esta tarde. Como bien saben, hoy hemos disfrutado de la gran fiesta espiritual, el Pentecostés. Por ello le voy a pedir que en esta ocasión, que solamente tendremos la aplicación del tema y la consideración de la palabra del Señor. Ore conmigo ahí en su hogar y pidamos que el Señor nos guíe a través de su mensaje. Padre, te damos gracias en esta tarde por las bendiciones recibidas desde lo alto. Gracias, Señor, por aquellos que están en sus hogares y nos ven, Señor, a través de las redes sociales. Bendice sus corazones, toma nuestras vidas. Guíanos por tu Espíritu Santo en la consideración de tu palabra. Abre el entendimiento y quédate con nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo amado, sigue, Señor, bendiciendo nuestros hogares para gloria de tu nombre. Amén. Leo para usted, ahí en su hogar, disfrute la lectura del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 16 al 18, para la consideración del tema, el bautismo con el Espíritu Santo, más que una bendición. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. Amados hermanos, hace 2 semanas se consideró el tema, el bautismo con el Espíritu Santo, más que una doctrina. En aquella ocasión se resaltó precisamente que más que una doctrina debe ser una búsqueda continua en nuestras vidas, que debemos pasar del conocimiento a la experiencia. En aquella ocasión también reconocimos la importancia del conocimiento de la sana doctrina en todos los aspectos. Pero no debemos quedarnos ahí, amados hermanos, sino que debemos dar un paso adelante, yendo hacia la vivencia, es decir, a la práctica o a experimentar lo que cada enseñanza, hermanos, nos presenta para que nosotros la recibamos de Dios. Se habló también de ciertos obstáculos que se suelen presentar cuando se va hacia la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo, los cuales debemos, hermanos, vencer con la ayuda de nuestro Dios. Es claro entonces que Dios no solo quiere que conozcamos los pormenores de una doctrina, sino que quiere que sean una realidad espiritual en nuestras vidas. Hoy resaltaremos que el bautismo con el Espíritu Santo es más que una bendición. Es decir, no debemos pedir ser llenos del poder de lo alto tan solo porque se quiere recibir una más de las muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si nos preguntamos qué es una necesidad, el diccionario nos dice que es algo que se requiere porque no se tiene, y que al no suplir aquello que se requiere, puede venir una consecuencia. Por ejemplo, nosotros necesitamos alimentarnos diario, pero si no comemos porque no tenemos alimentos, el resultado puede ser fatal e incluso mortal para nuestras vidas. De igual manera, amados hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarnos de poder. Poder para ser testigos y poder para vencer todo aquello que por nosotros mismos nunca
podríamos vencer. ¿Y por qué resaltamos que es una necesidad? ¿O por qué yo debería preguntarme por qué necesito poder de lo alto? Hoy en esta tarde precisamente consideraremos de manera breve 3 razones. Y estas 3 razones son por las cuales creemos que necesitamos poder de lo alto. Es, primero, necesitamos poder para enfrentar nuestros enemigos de la vida en Cristo Jesús. Necesitamos poder para cumplir nuestro ministerio en Dios. Necesitamos poder para crecer y desarrollarnos como hijos de Dios. En el primer punto, en el primero de estos aspectos que acabo de recalcar, poder para enfrentar nuestros enemigos de la vida en Cristo Jesús. Usted ya conoce cuáles son los 3 enemigos del creyente: el mundo, el diablo y la carne. Y tomaremos cada uno de estos aspectos en consideración. El mundo actual ya no es el mismo del siglo pasado. Socialmente es muy diferente en la forma en que piensan, en la forma en que actúan o en la forma en que viven. Y este mundo, así como se manifiesta contra Dios, no podrá permanecer en pie por mucho tiempo. Santiago nos dice y nos recuerda que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De ahí, amados hermanos, que nosotros no debemos ir en la corriente del mundo, sino todo lo contrario. Es tiempo de que atendamos aquello que dijo el profeta Jeremías en su capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El mundo antiguo, amado hermano, pereció por agua, pero este mundo ya no perecerá por agua, porque viene el justo juicio de Dios y la sentencia es firme. Apocalipsis 2:18 nos lo recuerda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La única manera de hacer frente a este mundo que va de continuo al mal es efectivamente con el poder que Dios da a su pueblo. Dice las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ciertamente, hermanos, la única forma en la que podemos hacer frente a este mundo pernicioso, dañino, hermanos, es con aquel que nos ha dicho que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y Él es nuestra victoria, hermanos. Ciertamente en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo, pero ahora, con el poder de Dios, debemos hacer frente para que no nos arrastre y seamos destruidos con Él. Tomémonos de la mano del Señor Jesús, fortalecidos con su poder, hermanos, para que hagamos realmente frente a este mundo y no seamos arrastrados por Él y destruidos juntamente con Él. Esto en cuanto al mundo. El diablo, él es el segundo enemigo, hermanos, que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Él, hermanos, ha sido el mismo. Él peca desde el principio. Sigue siendo padre de mentira. Sigue hurtando. Sigue matando. Sigue destruyendo. Sigue tentando al pueblo de Dios. Sigue andando alrededor buscando a quien devorar. Él no cambia y tampoco cambiará.
No esperemos que en él haya un cambio y que baje la guardia y en sus ataques contra el pueblo de Dios. Su búsqueda, amado hermano, es continua. Es con la finalidad de que sigamos aceptando sus propuestas pecaminosas. Pero recordemos que ceder a sus propuestas es esclavitud y muerte. Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y la única manera de hacer frente a un ser maligno y perverso como lo es el diablo es con el poder de Dios. Recordemos allá en la carta del apóstol Juan, su primera carta, capítulo 3, versos 8 al 9 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Solamente, hermanos, con la ayuda de aquel que deshizo las obras del diablo, hermanos, es decir, solamente fortalecidos con el poder de Dios en nuestro hombre interior, por el Espíritu eterno que habita en usted y en mí, solamente por esa gracia, hermanos, podremos hacer frente a este enemigo insistente, hermanos, a que caigamos en ese pecado que él continuamente está presentando, no solo en el mundo, hermanos, sino a su pueblo. Por eso de ahí, hermanos, Santiago recuerda algo muy importante: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En tercer lugar, hermanos, tenemos la carne. Dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Durante el periodo de nuestra vida, sea 30, 40, 50, 20 años, amados hermanos, nos encontraremos, hermanos, que en nuestro camino, con diversas, hermanos, obras de la carne, ahí nos toparemos siempre. Estará, hermanos, llamando a nuestro corazón también esa insistencia del pecado, de aceptar la maldad de nuestro corazón, las cuales es necesario que rechacemos. La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios, es muy clara en cuanto a las obras de la carne y hace una lista muy amplia y que nosotros conocemos algunas. Estas obras de la carne, hermanos, en las que podemos caer. Como dije ya, el pecado está a la puerta. Y algunas de estas obras de la carne que siempre leemos en Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, hermanos, se extiende más por todo el Nuevo Testamento. Citaré haciendo una síntesis de algunos pasajes de la Escritura, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, injustos, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, maldicientes, estafadores, perversidad, maldad, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, amargura, gritería, inmundicia, necedades, truhanerías, hipocresía, malas sospechas, divisiones, maledicencias, desórdenes, transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, opositores a la sana doctrina, amadores de sí mismos, vanagloriosos, ingratos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y estos son algunos, pero hay más. Y como dice Santiago, hermanos, en su capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer, bienaventurado el joven, bienaventurada la señorita que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si esta pequeña lista, amados hermanos, nos llama la atención, para estas cosas, hermanos, aquí viene aquella pregunta que también el apóstol Pablo en otro sentido también se hizo: ¿quién es suficiente? Pero hermanos, nuestra suficiencia viene de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo, amados hermanos, con el poder que Dios da, podremos ser más que vencedores ante estas obras de la carne. Como lo dice el apóstol Pablo, hermanos, solamente esto tengamos en mente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto, amados hermanos, respecto a nuestros enemigos que nos encontraremos en el camino, en la vida del Señor, y que resaltan la necesidad del poder de Dios en nuestras vidas para hacer frente a estos enemigos de nuestra vida. En el punto 2, hermanos, del por qué, la siguiente razón del por qué requiero el bautismo con el Espíritu Santo, ese poder de lo alto, dijimos que para poder cumplir nuestro ministerio en Dios. Todo servicio, amado hermano, que se realice para Dios requiere necesariamente el poder de lo alto. Porque si andamos con nuestras propias fuerzas, lo más seguro es que no resistamos lo que el servicio a nuestro Dios implica. Todo ministerio demanda ciertamente que nos capacitemos, que nos preparemos, que cada día, hermanos, busquemos el que nosotros tengamos conocimiento, etcétera. Pero mayormente que busquemos la unción de Dios, es decir, el ser llenos del poder de Dios. Dios, amado hermano, no nos pediría que realicemos algo si Él mismo no proveyera para que cumplamos su propósito. Como Él mismo dijo a través del profeta Zacarías, capítulo 4, verso 6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, en este aspecto, hermanos, para el cumplimiento del ministerio, solo con el poder de lo alto lograremos cumplir aquellas tareas que Dios nos ha encomendado realizar en su nombre y para gloria suya. En el tercer aspecto, la razón tercera, hermanos, del por qué requerimos el poder de lo alto, es poder para crecer y desarrollarnos como hijos de Dios. Como ya hemos visto durante nuestro trayecto de vida en Dios, vamos a tener, hermanos, o van a querer interferir tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Todo eso procurará impedir que crezcamos y nos desarrollemos en Dios, a fin de que no resplandezcamos como hijos de luz, a fin también de que no vayamos en aumento hasta que el día sea perfecto. Todos estos enemigos de la carne, de nuestra vida, hermanos, ciertamente son obstáculos en nuestro andar, en nuestro venir en la vida de Cristo. Ellos querrán impedir que seamos los testigos fieles del Señor Todopoderoso. Pero hoy, amados, podemos en humildad proclamar, como lo dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, reconocemos que solo con el poder de Dios podremos avanzar en nuestro crecimiento y desarrollo de la vida en Él. De ahí que Él insiste, hermanos,
la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora la pregunta, ¿cómo ser llenos del poder de Dios? Ya vimos que es una necesidad. Ya dimos 3 razones del por qué requerimos el bautismo con el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo ser llenos de ese poder de Dios? En esto no hay misterio, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo allá a sus discípulos muy claramente. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Implícitamente ahí están algunas actitudes que corresponden a nuestra vida, hermanos. Disponernos, esperar, hacer lo que el Señor manda, pedir, creer, orar, estar en la comunión en el Señor. Porque recordemos, en el aposento alto estaban unánimes, juntos, orando, esperando la promesa, confiando, porque creyeron en su Señor. Nosotros también, hermanos, que nuestro corazón no se desaliente, siga insistiendo. Hoy sí, ya tuvimos nuestra fiesta espiritual. Si el Señor no le bautizó hoy, será mañana, será pasado mañana, o será cuando Él determine. Así como se los dijo a sus discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre. Confíe en esas palabras y espere en Él. Y así estará haciendo como hicieron los primeros discípulos, confiando en su Señor. Porque ellos tampoco tenían muy claro cómo sería esto. Pero usted ya tiene más elementos para confiar en Cristo Jesús, quien es el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Tenemos entonces, amados hermanos, 3 enemigos que enfrentar, un ministerio que cumplir, una vida que cuidar y desarrollar. Y es aquí donde yo le pregunto, ¿necesitamos poder de lo alto? ¿Es una necesidad el ser llenos del poder del Espíritu de Dios? Evidentemente que la respuesta es sí. Y por ello, hermanos, creemos que el bautismo con el Espíritu Santo es más que una bendición. Es una necesidad para cumplir los planes y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dice Gálatas, para concluir, hermanos, capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Poder de lo alto, poder para cumplir los propósitos del Señor. Ciertamente, los 3 enemigos estarán de manera continua, dije, queriendo quitar, estorbar, para que el Señor realmente se mueva en nuestro corazón. Porque el diablo quiere llevarnos por otro lugar, pero el Señor quiere llenarnos de poder de lo alto. ¿Quiere usted ser lleno del poder de Dios? Oremos, hermanos, y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te doy gracias en esta tarde, porque así como esperaron tus discípulos en obediencia a lo que tú mismo les indicaste, permite que nuestros corazones sigan atendiendo esa tu promesa, porque ciertamente es una necesidad a nuestras vidas ser llenos del poder. Porque ciertamente, Señor, nuestro andar en esta vida está rodeada de muchas cuestiones, pero sabemos que contigo, Señor, somos más que vencedores. Guarda a tu pueblo, Señor. Sigue derramando tu espíritu. Hoy ciertamente tuvimos ya nuestra fiesta espiritual. Ese gozo, Señor, profundo de saber que tu obra se sigue manifestando en tu pueblo, Señor. Tú sigues bautizando con tu Espíritu Santo, pero que no acabe hoy, Señor, sino que ese continuo, Señor, insistir, buscar, pedir y esperar, Señor, sea en ti, para que así tu pueblo reciba tu bendición y supla en su vida esa necesidad, Señor, de ser llenos del poder de lo alto. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y también te damos gracias por la consideración de este tema en este día. Señor, sigue guardándonos y bendiciéndonos para gloria de tu nombre.
Amén. Amado hermano, le invito, leo para usted ahí en su hogar, para que el Señor siga guardando nuestros corazones, bendiciendo nuestras vidas, sus hogares. Leemos el Salmo 23 y así seremos despedidos en la paz del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amado hermano, el Señor te siga bendiciendo y sigue insistiendo hasta que recibas la promesa del Padre. La paz de Dios, hermanos.